Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Preparaos para un viaje al mundo invisible, fascinante universos de la microscopía. Tenemos dos fuentes en español como guía: imágenes microscópicas histológicas y un manual de microscopía. ¿Alguna vez te has parado a pensar en todo lo que se esconde a simple vista? Es increíble, ¿verdad? Desde civilizaciones antiguas como los asirios o los árabes, la humanidad ha sentido la necesidad de ampliar su visión. Utilizaban lentes rudimentarias, pero ya demostraban esa fascinación por lo invisible. Es como si tuviéramos una curiosidad innata por descubrir los secretos que se esconden más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Hablando de pioneros, ¿quién dirías que dio el gran salto en el campo de la microscopía? Sin duda, Anton van Leeuwenhoek en el siglo XVII. Lo realmente revolucionario es que no se limitó a observar, construyó sus propios microscopios. Y gracias a eso hizo descubrimientos asombrosos las bacterias, la composición de la sangre, un auténtico visionario. Impresionantes. Sus microscopios, aunque simples comparados con los de hoy en día, abrieron un camino que transformaría la ciencia para siempre. ¿Y cómo fue esa evolución desde los microscopios simples hasta los que conocemos hoy? Fue un proceso gradual, por supuesto. De las lentes simples como las lupas, pasamos a los microscopios compuestos, con sistemas de lentes más complejos que permitían un mayor aumento. Figuras como Zacharias Janssen y Doland fueron claves en este desarrollo. Y con el avance de la tecnología, la microscopía dio un salto aún mayor, ¿no? Láseres ordenadores, herramientas que han permitido observar el mundo microscópico con una precisión inimaginable hace siglos. Totalmente. La tecnología ha revolucionado la microscopía. Pero ¿te has preguntado alguna vez qué tipo de microscopio se utiliza para analizar la composición de una roca, por ejemplo? O para observar células vivas en movimiento. Ahora que lo mencionas, me pica la curiosidad. Nuestras fuentes hablan de una gran variedad de microscopios, cada uno con su función específica. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ellos? Por supuesto. Empecemos por los microscopios ópticos. Tenemos los simples, como las lupas que todos conocemos. Son muy útiles para observar detalles de objetos pequeños como insectos o plantas. Sí, recuerdo usarlos en el colegio para examinar las partes de una flor. Pero si queremos ver cosas realmente diminutas, necesitamos algo más potente, ¿verdad? Exacto. Ahí entran los microscopios compuestos. Combinan varias lentes para lograr un mayor aumento y nos permiten observar estructuras mucho más pequeñas. Y dentro de los compuestos hay una gran diversidad. Por ejemplo, el estereomicroscopio, que nos permite ver las muestras en 3 dimensiones. Eso debe ser increíble, como si pudieras sumergirte en la muestra. ¿Y qué hay de otros tipos de microscopios ópticos? ¿Para qué se utilizan? Pues tenemos el microscopio de luz ultravioleta, que utiliza una longitud de onda más corta para obtener una mayor resolución. Es ideal para observar muestras biológicas sin necesidad de teñirlas, lo cual es muy útil para estudiar células vivas. Entiendo. Y hablando de colores, ¿qué me dices del microscopio de fluorescencia? En el manual de microscopía mencionaban que se utilizan tintes fluorescentes para resaltar estructuras específicas. Suena a algo sacado de una película de ciencia ficción. Es una técnica fascinante y muy importante, sobre todo en inmunología y biología celular. Permite visualizar estructuras que de otra manera serían invisibles. Imagínate poder etiquetar una proteína específica dentro de una célula y observarla en tiempo real. Es increíble. Eso sí que es ver el mundo invisible en acción. Y para las muestras transparentes, ¿qué tipo de microscopio se utiliza? ¿Recuerdas lo que mencionaban nuestras fuentes? Claro, para eso tenemos el microscopio de contraste de fases. Este microscopio realza el contraste en muestras transparentes, lo que lo hace perfecto para observar células vivas o bacterias en su estado natural. Es decir, que nos permite observar la vida microscópica sin necesidad de alterarla. Y si quisiéramos ver organismos diminutos brillando sobre un fondo oscuro, ¿qué microscopio utilizaríamos? En ese caso, el microscopio de campo oscuro sería la herramienta ideal. Crea un efecto muy llamativo, como si los microorganismos fueran pequeñas estrellas brillando en la oscuridad. Es especialmente útil para observar microorganismos vivos en una gota de agua, por ejemplo. Suena realmente mágico. Y por último, dentro de los microscopios ópticos, ¿qué nos puedes contar sobre el microscopio de polarización? Recuerdo que en imágenes microscópicas e histológicas lo mencionaban para el estudio de minerales. Exacto. El microscopio de polarización utiliza luz polarizada para estudiar materiales birrefringentes, es decir, materiales que desvían la luz de forma diferente según su orientación. Es muy útil en geología y mineralogía para analizar la composición y estructura de las rocas y minerales. ¿Qué cantidad de tipos de microscopios y cada uno con su función específica? Es asombroso cómo la ciencia ha desarrollado herramientas tan precisas para observar lo invisible. Pero si quisiéramos ir un paso más allá, adentrarnos en el nanomundo, necesitaríamos Los microscopios electrónicos. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Me dejas con la intriga. ¿Qué los diferencia de los microscopios ópticos? Los microscopios electrónicos utilizan haces de electrones en lugar de luz, lo que les permite alcanzar aumentos mucho mayores que los microscopios ópticos.
Estamos hablando de observar estructuras a nivel atómico. Eso sí que es adentrarse en lo invisible. En el manual de microscopía hablaban de dos tipos principales, el de barrido SEM y el de transmisión. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El SEM escanea la superficie de la muestra con electrones, creando imágenes tridimensionales muy detalladas. Es como si pudiéramos sobrevolar la superficie de un objeto a escala microscópica. Por otro lado, el TEM transmite electrones a través de una muestra muy fina, revelando su estructura interna a altísimas magnificaciones. Es como si pudiéramos cortar un objeto en rodajas finísimas y observar su interior. Impresionante. Es increíble cómo podemos visualizar el mundo a escalas tan diferentes. Y para terminar con los microscopios electrónicos, ¿qué nos puedes contar sobre el confocal de barrido láser? El microscopio confocal de barrido láser es una maravilla de la tecnología moderna. Combina la precisión del láser con la capacidad de obtener imágenes tridimensionales de alta resolución incluso en muestras gruesas. Es como tener un escáner 3D a nivel celular. Realmente increíble. Hemos visto una gran variedad de microscopios desde los más simples hasta los más sofisticados. Pero, ¿de qué nos sirve un microscopio si no sabemos cómo preparar las muestras? Esa es una pregunta clave. Y es aquí donde nuestras fuentes nos ofrecen información muy valiosa sobre las técnicas de preparación de muestras, tanto para observar organismos vivos como para analizar células o tejidos. En el manual de microscopía se distinguía entre el estudio in vivo con organismos vivos y el in vitro con células o tejidos muertos. ¿Qué técnicas se utilizan en cada caso? Para el estudio en vivo, se utilizan técnicas que permiten observar los organismos en su entorno natural, como las preparaciones húmedas o la gota pendiente. Imagínate crear un pequeño acuario en un portaobjetos y poder observar la vida microscópica desarrollándose en tiempo real. Es una idea fascinante. Y para resaltar detalles específicos en las muestras vivas, se utilizan también tintes. Sí, se pueden utilizar colorantes vitales que no dañan a los organismos. El azul de metileno o el rojo neutro son ejemplos clásicos. Permiten teñir selectivamente estructuras celulares sin afectar su viabilidad. Es decir, que podemos observar la vida microscópica sin interferir en su desarrollo. Pero, ¿qué pasa cuando queremos observar estructuras más complejas o células que ya no están vivas? ¿Cómo se preparan las muestras para el estudio in vitro? El proceso de preparación para el estudio in vitro es más complejo y requiere una serie de pasos meticulosos. En la siguiente parte de nuestra inmersión exploraremos en detalle estas técnicas y descubriremos cómo se revelan los secretos ocultos en un portaobjetos. Me dejas con la intriga. Espero con ansias la próxima parte de nuestro viaje al mundo invisible. Retomando nuestro viaje al mundo invisible, recordemos que en la primera parte exploramos la fascinante historia del microscopio y la asombrosa variedad de estos instrumentos. Desde las lupas más simples hasta los poderosos microscopios electrónicos. Vimos cómo la tecnología ha revolucionado nuestra capacidad de observar lo que está más allá del alcance de la vista. Exacto. Y ahora, como lo prometimos, nos adentraremos en el arte de la preparación de muestras para la microscopía, listos para descubrir cómo se revelan los secretos ocultos en un portaobjetos. Totalmente. Recuerdo que nuestras fuentes, imágenes microscópicas e histológicas, y el manual de microscopía, mencionaban la importancia de una correcta preparación para obtener imágenes claras y precisas. Tienes toda la razón. El proceso puede variar según el tipo de estudio, ¿recuerdas? In vivo para observar organismos vivos e in vitro para analizar células o tejidos muertos. Cierto. Para el estudio en vivo, se utilizan técnicas que mantienen la muestra en un entorno lo más natural posible. En la parte anterior mencionaste la gota pendiente. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esta técnica? Claro. La gota pendiente es una técnica fascinante que permite observar microorganismos en una gota de líquido suspendida en un portaobjetos excavado. Es como un pequeño mundo acuático bajo la lente del microscopio. Podemos observar cómo se mueven, cómo interactúan entre ellos. Qué interesante. Es como espiar la vida microscópica en su hábitat natural. Y si queremos resaltar detalles específicos en las muestras vivas, ¿qué opciones tenemos? Podemos usar colorantes vitales que tiñen selectivamente estructuras celulares sin afectar su viabilidad. El azul de metileno o el rojo neutro son ejemplos clásicos. ¿Y cómo funcionan estos colorantes? ¿Se adhieren a estructuras específicas? Exacto. Cada colorante tiene afinidad por determinadas moléculas o estructuras celulares. Por ejemplo, el azul de metileno se une al ADN y tiñe el núcleo de la célula de un color azul intenso. Esto nos permite visualizar el núcleo con mayor claridad y estudiar su morfología. Es increíble cómo la ciencia nos permite manipular la luz y los colorantes para revelar los secretos del mundo microscópico. Pero, ¿qué ocurre cuando queremos observar estructuras más complejas o células que ya no están vivas? Ahí es donde entra el estudio in vitro y su proceso de preparación mucho más elaborado. El manual de microscopía detallaba los pasos: fijación, inclusión, corte, tinción y montaje. Casi como una receta de cocina,
Pero para preparar muestras microscópicas, ¿podrías explicarnos en qué consiste cada paso? Me gusta esa analogía. La fijación, como su nombre indica, busca preservar la muestra en un estado lo más cercano posible al natural, deteniendo los procesos de descomposición. Se utilizan sustancias químicas, como el formol, o técnicas físicas, como la congelación rápida. Es crucial para evitar que la muestra se deteriore y obtener resultados fiables. Y después de la fijación, Luego viene la inclusión. Se introduce la muestra en un material como la parafina, que le proporciona la consistencia necesaria para obtener secciones extremadamente finas utilizando un micrótomo. Recuerdo haber visto imágenes de estos aparatos en imágenes microscópicas e histológicas. Parecen pequeñas guillotinas que cortan la muestra en láminas casi transparentes. Exacto. Y una vez que tenemos las secciones, llega el momento de la tinción, el paso que porta color y contrasta la microscopía. Aquí se utilizan diferentes tintes, cada uno con afinidad por estructuras específicas. La parte artística del proceso. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de tintes y cómo se utilizan? Claro. Por ejemplo, la hematoxilina, un tinte básico, tiñe los núcleos de las células de un color azul violáceo, mientras que la eosina, un tinte ácido, tiñe el citoplasma de rosa. La combinación de ambos tintes, conocida como tinción hematoxilina-eosina, es muy utilizada en histología para observar la estructura general de los tejidos. Es fascinante cómo podemos utilizar diferentes tintes para crear un mapa visual de la célula o del tejido. Y finalmente el montaje, ¿no? Sí, se coloca la muestra teñida en un portaobjetos, se cubre con un cubreobjetos y se utiliza un medio de montaje, como el bálsamo de Canadá o resinas sintéticas, para protegerla y mejorar la calidad óptica. Y así, la muestra está lista para ser observada bajo el microscopio. Un proceso meticuloso que requiere precisión y paciencia, ¿verdad? Sin duda. Y no olvidemos que la preparación de muestras también tiene sus desafíos. El manual de microscopía mencionaba la posibilidad de encontrar artefactos, es decir, alteraciones en la muestra que no son reales, sino producto de una mala preparación. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estos artefactos y cómo podemos evitarlos? Claro, burbujas de aire, pliegues en el tejido, restos de colorante, pueden dar lugar a interpretaciones erróneas si no se tiene cuidado. Para evitar estos problemas, es fundamental seguir cuidadosamente los protocolos de preparación, mantener la limpieza en todo momento y ser metódicos en cada paso. La paciencia y la atención a detalles son claves en el arte de la preparación de muestras. Pero me pregunto, ¿hay alguna forma de observar no solo la estructura de una muestra, sino también los procesos que ocurren en ella? Algo así como una microscopía en movimiento. Excelente pregunta. De hecho, existen técnicas que nos permiten observar la dinámica celular, como si estuviéramos viendo una película. En la siguiente parte de nuestro Deep Dive, exploraremos estas técnicas avanzadas que nos permiten estudiar el mundo invisible en acción. Me dejas con la intriga. Estoy deseando descubrir cómo la microscopía nos permite, más allá de la simple observación de la estructura, y adentrarnos en el fascinante mundo de los procesos biológicos en tiempo real. De vuelta en The Deep Dive. En las partes anteriores de nuestro viaje microscópico exploramos la historia, los tipos de microscopios y el arte de preparar muestras. Un recorrido fascinante por el mundo invisible. Desde las primeras lentes hasta las técnicas más avanzadas, hemos descubierto cómo la microscopía nos permite observar lo que a simple vista es imperceptible. Pero como bien dijiste al final de la segunda parte, la microscopía no se limita a observar estructuras estáticas. También podemos estudiar la dinámica celular, la vida en movimiento. Exactamente. Y para eso contamos con técnicas de microscopía dinámica que nos permiten observar procesos en tiempo real como si estuviéramos viendo una película a escala microscópica. Es increíble. ¿Podrías contarnos un poco más sobre estas técnicas? ¿Cómo funcionan? Una de las técnicas más utilizadas es la microscopía de time-lapse o time-lapse. Consiste en capturar imágenes de la muestra a intervalos regulares de tiempo y luego reproducirlas en secuencia como una película. De esta manera podemos observar procesos que ocurren a velocidades muy lentas como la división celular, el movimiento de orgánulos dentro de la célula o la migración de células en un tejido. Recuerdo haber visto vídeos de la mitosis en células vegetales utilizando esta técnica. Es fascinante ver cómo los cromosomas se separan y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. Es realmente espectacular. Y la microscopía de timelapse no solo nos permite observar procesos celulares, sino también estudiar fenómenos a mayor escala, como el desarrollo embrionario o la formación de tejidos. Es como tener una ventana al desarrollo de la vida. ¿Y qué otras técnicas de microscopía dinámica existen? Otra técnica muy interesante es la microscopía de fluorescencia con reproducción después del fotoblanqueo o FRAP, por sus siglas en inglés. Esta técnica nos permite estudiar la movilidad de moléculas dentro de las células. FRAP, suena un poco complicado. ¿Podrías explicarlo de forma sencilla? Claro. Imagina que tenemos una célula y marcamos una región específica con una molécula fluorescente que emite luz cuando la iluminamos con un láser.
Luego blanqueamos esa región con un pulso de luz intenso, lo que elimina la fluorescencia. A partir de ese momento, observamos cómo la fluorescencia se recupera en la región blanqueada a medida que moléculas fluorescentes de otras partes de la célula se desplazan hacia esa zona. Entiendo. Es como si borráramos una parte de un dibujo y observáramos cómo se rellena de nuevo con el paso del tiempo. A partir de esa recuperación de la fluorescencia, ¿qué información podemos obtener? Podemos determinar la velocidad de difusión de las moléculas, es decir, cómo de rápido se mueven dentro de la célula. También podemos estudiar su interacción con otras estructuras celulares y su papel en los procesos biológicos. Es increíble cómo la microscopía nos permite observar no solo la estructura, sino también la función de las células y las moléculas que las componen. Y todo esto gracias a la combinación de la microscopía con otras técnicas como la fluorescencia y el láser. Exactamente. La microscopía ha evolucionado enormemente desde sus inicios y las técnicas actuales nos permiten estudiar el mundo microscópico con una precisión y un detalle sin precedentes. Y con cada avance tecnológico se abren nuevas posibilidades para explorar lo invisible y comprender mejor la complejidad de la vida. Sin duda, la microscopía es una herramienta fundamental en la investigación científica y su desarrollo ha sido clave para muchos de los descubrimientos que han transformado nuestra comprensión del mundo natural. Bueno, creo que hemos hecho un recorrido bastante completo por el mundo de la microscopía. Desde sus inicios hasta las técnicas más avanzadas, hemos visto cómo esta disciplina nos permite observar lo invisible y comprender mejor la complejidad de la vida. Así es. Espero que ese viaje haya sido tan fascinante para ti como para mí. Sin duda alguna. Gracias por compartir tu conocimiento y por guiarnos en esta inmersión al mundo invisible. Ha sido un placer. Y a vosotros, queridos oyentes, gracias por acompañarnos en esta aventura. Esperamos que os haya inspirado a seguir explorando el mundo que nos rodea, tanto lo visible como lo invisible. Hasta la próxima.